Buenos días. Agenda empresarial y actividades de gobierno. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso. Es un agrado que esté con nosotros y nos acompañe en esta oportunidad para hablar sobre la agenda empresarial y los asuntos gubernamentales. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde la ANEP de las principales actividades que está desarrollando el gobierno? ¿Cuáles son los puntos de coincidencia en materia de políticas públicas a nivel económica, fiscal, seguridad pública, entre otros temas? Bueno, de eso vamos a hablar en la primera parte del programa y es un gusto para mí recibir a Luis Cardenal, director ejecutivo de la ANEP. Buenos días, Luis, bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Gracias a usted, Luis, por tomar la invitación. Ya tenemos algún tiempo de no encontrarnos, pero qué bueno que dispuso de su agenda estar con nosotros para platicar sobre varios temas. Siempre es un gusto venir. Gracias, Luis. Bueno, empecemos directamente con el tema de seguridad pública, porque es importante siempre tener de la perspectiva del sector empresarial y desde la ANEP, ¿cuál es la lectura que tiene del desarrollo de las políticas públicas en materia de seguridad? Luis, ¿cómo califica el plan de control territorial que implementa el gobierno? Yo creo que es una cosa que era necesaria hacerse, que nos venían diciendo otros gobiernos o otros gabinetes de seguridad que lo estaban haciendo, pero obviamente se nota que lo estaban haciendo mal o que nos estaban engañando. Y que era indispensable para empezar a ordenar el país el hecho de volver a retomar los territorios, porque un Estado que no controla los territorios y que en esos territorios la autoridad no sea el Estado, sino que bandas criminales o delincuenciales, que haya estas bandas que sean las que imponen los impuestos o las rentas, significa que estamos llegando al límite de un Estado fallido. Y si bien no todo el país era un Estado fallido, habían zonas dentro de El Salvador que ya podían considerarse en que el Estado les estaba fallando. No les daba seguridad, no les daba garantías, no podía ejercer sus facultades, estaba con competencia con respecto a poner las cargas impositivas en los ciudadanos, no controla las escuelas, no tiene posibilidades de dar buenos servicios y que por lo tanto en esas zonas ya el Estado había perdido su capacidad de ejercer control. Y es indispensable que las retome para que empecemos a ordenar la situación. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno, nosotros lo vemos bien, lo vemos necesario, y creo que va a empezar a dar buenos resultados o ya está dando buenos resultados. Dicho lo anterior, creo que es importante también señalar que no solo hay que hacer algo bueno, sino que hay que hacerlo bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, creo que cuando se pone orden en las cárceles, es importante que se ponga orden en las cárceles, pero es importante también que no se violente, que el mismo Estado no violente derechos humanos o derechos de la dignidad humana de los privados de libertad. Porque, y voy a dar un ejemplo que puede parecer tonto, digamos, mucha gente está contenta de decir, bueno, a estos desgraciados tales por cuales zóquenlos y que sufran. Las cárceles, los que hemos tenido la oportunidad de visitar algunas por afuera, sabemos que la situación es sumamente difícil, que en espacios donde debe haber cabida para 6 personas, tal vez hay 30, que algunos duermen parados, que duermen en 3 pisos. Entonces, es decir, a esta gente la vamos a tener 24 horas ahí encerrada sin que vean la luz del sol, me parece que no es la medida correcta que debe tomar el Estado, porque acordémonos que las cárceles también tienen que tener, aún en una remota posibilidad, la posibilidad de la rehabilitación. Entonces, creo yo que hay cosas que hay que hacerlas, hay cosas buenas que hay que hacer, pero hay que hacerlas bien. Otro asunto que aparece en el tema de seguridad pública, Luis, es un despliegue mayor de efectivos militares y también un reclutamiento mayor. Muestra de eso ha sido también la expresión de nuevos efectivos militares en la plaza cívica, con el discurso del presidente sobre esto y lo que ha significado a nivel simbólico. A algunas personas les genera la reacción que esta expresión de más efectivos militares es militarizar la seguridad pública. ¿Usted considera que este puede ser un riesgo o que no necesariamente particular? Bueno, es un riesgo. Yo sé que me van a llover
críticas por lo que voy a decir, pero lo digo con rectitud de intención y con el deseo de que las cosas se hagan bien y tengan permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Mire, que la Fuerza Armada participe en medidas de seguridad es algo que está contemplado en la Constitución, pero que la Fuerza Armada se convierta en un nuevo cuerpo de seguridad, eso no estaba contemplado en los acuerdos de paz. Por eso se creó la nueva Policía Nacional Civil. Por lo tanto, si esto es una cosa temporal, pues uno lo entiende. Pero si esta es una cosa que va a tener que convertirse de temporal a permanente para que las medidas de seguridad tengan sostenibilidad en el tiempo, entonces es algo que hay que darle más pensamiento. Y aquí vienen algunas de las recomendaciones que nosotros hemos hecho en los ENADES y en los planes de seguridad, reconociendo que nosotros no somos expertos en seguridad, pero quisimos contribuir a este problema dando algunos aportes que creo yo que el sentido común y la lógica nos señalan que alguna validez tienen. Y voy a mencionar algunos de ellos que ya los he dicho en ocasiones anteriores. El problema aquí no es necesariamente que no hayan muchos policías. Giuliani Security señalaba que en Nueva York, que hay una población 3-4 veces la población de El Salvador, el número de policías que ellos tenían era similar al que tenemos nosotros. Pero ¿qué sucede? Que la policía se diseñó con otro propósito en mente y bajo otras circunstancias. O sea, lo que quería era quitársele el poder a los militares y que no tuvieran el poder que tenían antes de los acuerdos de paz. Y se creó una policía con ciertas ideas y ciertos conceptos que actualmente la realidad los ha sobrepasado. O sea, la realidad que tenemos ahora no es la realidad que teníamos cuando se conformó la Policía Nacional Civil. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, la población ha perdido la confianza en la institución. Por unas cuantas malas manzanas que existen, la gente ya no quiere denunciar, la gente desconfía de la policía, los mismos policías no están motivados por diversas razones y tenemos que cada vez que agarran una banda en algún delito importante, siempre vamos a encontrar que hay policías metidos ahí. ¿Qué se debe hacer? Depurar la policía. ¿Cuánto cuesta eso? Voluntad política. ¿Por qué no se hace? Como dicen los de los deportes, vaya usted a saber, no se hace, no se ha depurado la policía. Una policía que no cuenta con la confianza de la población va a ser siempre una policía inefectiva. Segundo, la organización. La policía se organiza, repito, para ciertas circunstancias o ciertas realidades que no son las que vivimos. Y le voy a dar algunos ejemplos en este sentido. Aquí la policía está dividida en divisiones, ¿verdad? Está la de turismo. Entonces la de turismo se dedica a ciertas funciones y tiene su jefe y tiene sus regiones además. Pero además tiene un jefe arriba del jefe, que es el ministro de Turismo. La de Hacienda tiene un jefe arriba del jefe, que es el ministro de Hacienda. La Policía de Fronteras tiene un jefe arriba del jefe, que es el ministro de Gobernación. La de Medio Ambiente tiene un jefe del jefe, que es el ministro de Medio Ambiente. Aquí tenemos casos donde usted ve la ineficiencia que hay en este tipo de organización cuando hay un accidente. Y entonces se arma una trabazón monumental con el tráfico que existe ahora. Y a veces, esto me tocó a mí, no me lo han contado, yo lo he visto varias veces, estamos ahí detenidos y vemos pasar 1, 2, 3 carros de policía. En una ocasión me detuve yo y le dije, mire, ayude aquí. No, dice, nosotros somos de protección de personas importantes, somos PPI. Ahí ya va a venir tránsito. Entonces, mientras no llegue la policía de tránsito, la trabazón sigue. Y entonces los otros policías en que están, pues, tenemos un montón de pequeñas policías. Y si además tenemos regiones, resulta que le roban el carro a uno en Mexicanos y se lo van a parquear enfrente a la región de San Miguel y no saben. Hay puestos de policías que supuestamente tienen que tener al mínimo 22, 28 personas para poder hacer 3 turnos, porque los policías solo hacen 8 horas como que estuviéramos en las oficinas. Y entonces entre ellos no están comunicados.
Y uno va a los puestos y pregunta, bueno, ¿y por qué no salieron a patrullar si allá dicen que cometieron un delito en unas cuadras? No, es que no tengo quien cuide el lugar, porque nadie los supervisa, nadie los controla. Entonces se van a visitar a la novia, a comer, a la casa, lo que sea. No digo que sean todos, pero esto se da bastante. Entonces, hay que depurar, hay que reorganizar la institución y hay que hacer una serie de otras medidas con tecnologías, con educación, con capacitación, etcétera, para que tengamos una verdadera policía que no necesite el apoyo del ejército para cumplir sus funciones de manera permanente y sostenible, aunque en las emergencias es obvio que sí se tiene que recurrir a todos los que nos puedan ayudar a resolver esta crisis. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, pero me gustaría seguir platicando el tema de seguridad y hacemos la transición también a tema de agenda económica, que es importante, pero uno de los temas en la seguridad pública es su financiamiento sostenido en el tiempo, dado que ahora con la tercera fase que ya se ha mencionado, el plan de control territorial implica modernizar la policía y la Fuerza Armada, es decir, equipos, dispositivos para desarrollar su tarea. Le consulto desde la lectura de la NEP, Luis, desde su perspectiva, ¿debe de continuar la contribución especial para la seguridad ciudadana y aquella de los grandes contribuyentes? Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una auditoría interna y ver si los recursos que se tienen están siendo utilizados eficientemente. Le voy a dar otro ejemplo para que nos entendamos. En el año que nosotros revisamos esto, hubieron 56,000 o 60 y pico mil capturas. De esas capturas, ¿cuánta gente fue judicializada y cuánta gente fue condenada? Fue mínimo. Creo que el 2% de esa cantidad llegaron a ser judicializados y condenados. Se hizo un costeo de cuánto cuestan estos operativos y resulta que cuesta entre 800 a 1.100 dólares el capturar a una persona. Se capturan, vamos a decir, por recuperar cifras redondas, 50,000 personas a $1,000 cada uno. Estamos hablando de 50 millones de dólares, en los cuales se ocupó investigación, seguimiento, operativos, patrullas, transporte, bartolinas, comida, abogados defensores, fiscalía y todo para que de esos 50,000, la gran mayoría en 72 horas saliera libre. Ese tipo de operativos, ¿por qué se hacen? Se hacen por razones mediáticas, para que la gente vea de que se está haciendo algo y de que entonces se llevan a los reporteros ahí a que filmen y que saquen en la noche a la gente en calzoncillos, arrodillada en sus casas. ¿Pero son efectivos? No. Entonces, ¿por qué estamos gastando 50 millones o más de dólares en cosas que no sirven? Cuando lo que deberían de hacer es concentrarse en buscar la cabeza de la culebra, o sea, buscar a los líderes para que al irse acabando a los líderes, el resto va a ir cayendo por su propia fuerza y preocuparse de gastar ese dinero de manera inteligente y efectiva para que cuando se hagan las investigaciones realmente lleven a la cárcel a los responsables y que no sea una rueda de caballitos donde la gente entra y sale. De la misma manera, cuando se hizo el estudio con Giuliani, se determinó que aquí la policía se distribuye, perdónenme, a la zonga moronga, así. Y decía Giuliani, miren, nosotros tenemos un sistema de medición que sabemos en la tarde lo que pasó en la mañana y podemos asignar los recursos policiales a los lugares donde se necesitan. Porque si uno sabe a través de estadísticas y a través de estos recursos técnicos que ahora ya no son muy caros, que a ciertas horas es donde hay asaltos en tal semáforo y roban a los carros, entonces nosotros asignamos los policías a esa zona y capturamos a la gente y resolvemos el problema. En Nueva York decían, bueno, los robos y asaltos son en el subway y pusimos la gente ahí. Entonces los maleantes reaccionaron y ya no robaban en las plataformas del subway, sino que robaban adentro del subway. Pero nosotros en la tarde hicimos el cambio y los estábamos agarrando adentro del subway, porque estamos ocupando los recursos de manera inteligente y eficiente. Pero aquí no, aquí los recursos se usan a saber cómo se planifican, quiénes son los que están al tanto. La policía, que debería ser una institución apolítica, sin política, nació mal, con cuotas de los dos sectores y todavía hasta la fecha
hay pleitos internos por quiénes van a manejar las comandancias o las inspectorías, dependiendo de que si este viene del ejército o si este viene de la guerrilla. Y en los últimos 10 años ha habido una concentración enorme en los puestos dirigenciales de la policía por parte de gente que era simpatizante del FMLN. Y por lo tanto la policía se ha vuelto, hasta cierto punto, todavía se puede corregir, se ha vuelto una policía política más que una policía que combate el delito. Y eso nos lleva a que tengamos que recurrir a la Fuerza Armada para poder hacer el trabajo que la población espera de sus instituciones. Hago la pausa, al regresar ampliamos un poco más este tema de la seguridad pública y hablamos ya de la agenda económica. Regresamos. Seguimos platicando con Luis Cardenal de la ANEP, un poco de la agenda política de nuestro país. Hemos hablado de la seguridad ciudadana y quiero retomar un poco la idea del segmento anterior, Luis, cuando le consultaba si desde su perspectiva debe de continuar tanto la contribución especial para la seguridad como la de los grandes contribuyentes. Usted me dice, no me dijo no, ni sí automáticamente, me dice hay que hacer una auditoría. ¿Qué elementos marcan una auditoría? Y en función de eso, ¿qué tanto la empresa privada desde su perspectiva podía promover entonces que estas medidas continúen para que el Estado, o en este caso el Ejecutivo, tenga los fondos suficientes para desarrollar políticas de seguridad de manera efectiva? Hay ciertas cosas que son, digamos, de principios de sanidad y de sanidad fiscal. Los ciudadanos pagamos impuestos, los pocos que pagamos impuestos, ¿verdad? No es que paguemos pocos impuestos, sino que poca gente paga mucho impuesto. Y los impuestos, en teoría, son para que el Estado tenga los recursos para hacer su labor. Pagamos impuestos, por ejemplo, para que el Estado haga obras públicas. Cuando descubrimos que el Estado no podía mantener las carreteras porque supuestamente no le alcanzaban los recursos, nosotros mismos propusimos en un ENADE la creación del FOVIAL para que mantuvieran las carreteras. Pero ¿qué sucede? Con los fondos del FOVIAL viene el gobierno y empieza a ocuparlos para otra cosa que es diferente para lo que fue creado. Y hoy ya no alcanza para arreglar las carreteras con los fondos que pagamos del FOVIAL, y estaban pensando hace un tiempo atrás poner otro impuesto adicional. Entonces, esa costumbre es equivocada. En educación, nosotros entendimos después de la guerra, por ejemplo, de que nuestros trabajadores, nuestros compañeros, nuestros colaboradores necesitaban capacitarse para ser competitivos y que no podían dejar de trabajar para dedicarse a estudiar y que no tenían los recursos para poder pagar una educación adicional mientras estaban trabajando. Entonces decidimos contribuir el 1% de nuestras planillas para crear el INSAFORP y que el INSAFORP diera la capacitación a nuestros trabajadores. Bueno, sucede lo de la seguridad. Mientras no se demuestra y sin demostrar que se está manejando bien los recursos, nos ponen otros impuestos. Yo lo que estoy diciendo es, miren, veamos si se está manejando eficientemente los recursos con los que se cuentan a través de los impuestos normales. Si se nos demuestra que hay eficiencia, que hay inteligencia en el manejo de cómo se están haciendo, pero que no alcanzan y que se necesita más, nosotros el sacrificio estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos lo que cuesta la seguridad para el país y para nuestras empresas. Muchas de nuestras empresas están pagando costos adicionales que no deberían de hacerlo por la seguridad. Vigilancia, primas de seguro más altas, pago de renta. Hay muchas empresas que para poder entrar a vender sus productos a una zona y que no le quemen el camión, tienen que pagar renta o tienen que pagar peaje. Entonces, la cuestión es que hagamos las cosas y las hagamos bien, porque aquí se tiene el concepto equivocado de creer que si tenemos un problema, el problema se resuelve solo echándole dinero. Y a veces le echamos dinero a un barril sin fondo. Y eso
lo que hace es que el problema todavía se complique más, porque la gente que está recibiendo el dinero no le interesa resolver el problema, porque ahí hay tanto dinero y tanto desorden que en río revuelto ganancia de pescador. Entonces me menciona, en la medida que el gobierno pueda justificar la eficacia en el uso de estos fondos y que genera un impacto evidentemente en la condición de la seguridad pública, está dispuesta la Asociación Nacional de la Empresa Privada a hacer este sacrificio. Y le consulto por esto, porque en mayo se aprobó una reforma a la ley de grandes contribuyentes para la seguridad ciudadana que básicamente le exime el pago de la contribución a las zonas francas, a los beneficiarios de la ley de turismo, de servicios internacionales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Deja la impresión que se pide por un lado la exención de este tipo de pago Carlos, no ha habido auditoría, no ha habido demostración de uso eficiente de los recursos, no ha habido una demostración de voluntad. Y además hay otra cosa, y es que para que el país pueda desarrollarse y podamos tener empleos dignos, bien remunerados, y que podamos tener crecimiento y más oportunidades, es indispensable que tengamos reglas de juego claras, que tengamos seguridad jurídica, que es parte también de la solución de la seguridad, porque si hay una gran cantidad de jóvenes que después de hacer un gran esfuerzo, mantenerse al margen de las pandillas, estudian, y después de estudiar no encuentran trabajo, entonces los estamos poniendo en una situación difícil y de aprietos. Entonces la seguridad no solo es la parte represiva, es la parte también en donde hay que generar estas oportunidades que ahorita no existen. Entonces, ¿qué sucedió con este impuesto? Que la gente que viene a zona franca firma un contrato, viene a hacer su inversión y le dicen, estas son las reglas de juego. Y bajo esas reglas de juego la gente acepta y viene y invierte. Y entonces a medio camino, sin decir agua va, le cambian las reglas de juego. Y toda su inversión y su estructura financiera y su retorno en esa inversión cambia. Entonces esta gente dice, bueno, y en El Salvador se puede confiar. Voy a llegar yo a invertir ahí cuando de repente hoy me dicen que es una cosa y mañana me van a decir que es otra cosa. ¿Qué certidumbre tengo yo? ¿Qué certeza tengo yo que las cosas no van a cambiar en 6 meses o en 3 meses? No vamos a traer inversión. Y si no atraemos inversión, nosotros mismos nos estamos haciendo el harakiri. De nada va a servir las otras medidas que se hagan por el otro lado. Y por eso es que hay que tener un balance y entender que la situación no es sencilla, no es de decir una cosa es la que va a resolver todo. No, si es que este es un tinglado de situaciones en donde hay que tomar en cuenta todas las áreas que están involucradas en el problema para ver cómo se hace. Lo planteo de esta manera, entonces, si no se cumplen las reglas, puede ser una justificación para decir, no pago la contribución, no, digamos, o lo estoy simplificando demasiado. Me gustaría tener su reacción sobre esto. No es que digo yo no pago, nosotros tenemos que pagar todo lo que dice la ley. Pero el clima de inversión, el ambiente de inversión, la seguridad jurídica, la posibilidad de hacernos atractivos a esa inversión va a depender mucho de cómo se hacen las cosas. Si a uno no le rinden cuentas, le están sacando impuestos por el otro lado que no son pocos, Carlos, que no son pocos. Yo creo que la vez pasada en un programa aquí yo traté de explicar esa situación. Sí. Pero además le cambian las reglas de juego y sin consultarle le imponen a uno un nuevo impuesto con el cual uno no está de acuerdo y no va a quedar contento. Y además de ponerle ese impuesto, después de que le han puesto ese impuesto, el problema todavía no se resuelve, porque yo le diría, bueno, ¿qué nos dijeron cuando nos metieron estos impuestos? ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que era para los policías, para darles tecnología, para que estuvieran contentos, para que tuvieran nuevos votos, para que tuvieran alimentos, bonos, etcétera. Sí. ¿Se ha cumplido eso? ¿Se ha cumplido? ¿Se ha resuelto el problema de la seguridad? ¿Sí o no? No tenemos evidencia de que se marque Entonces no. Digámoslo claramente. Ajá. No se ha cumplido. O sea, ¿tener más dinero resolvió el problema? No. ¿Qué les hace creer que nos pongan otros 10 impuestos más y se sigan manejando las cosas de la misma manera, la cosa se va a resolver? Nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ordenarnos, hacer un análisis, ver si la organización funciona, ver si la policía y los elementos que están ahí son los que tienen que estar, ver si de verdad hay un plan de seguridad, hacer uso eficiente de las tecnologías y de los recursos, y después de hacer esa auditoría, si todavía se necesita, entonces veamos cuál es la mejor manera de conseguir esos recursos sin afectar
la atracción de la inversión, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la certidumbre. Ok, tengo que hacer la pausa, Luis. Al regresar hablemos del tema económico y el tema laboral, porque me quedan pendientes, pero en el tema de seguridad podríamos seguir discutiendo porque hay más aspectos para este debate, pero me parece muy interesante tener este tipo de posicionamientos y discusiones sobre el tema. Regresamos en segundos. Seguimos platicando con Luis Cardenal de la ANEP un poco sobre los temas de la coyuntura de nuestro país. Hemos hablado en 2 segmentos sobre el tema de seguridad. Ahora me gustaría hacer la transición a otros 2 temas. No quiero pasar por alto para consultarle, Luis, en materia económica. Ya se ha configurado el Comité de Facilitación del Comercio, que es una de las expresiones o instancias donde el gobierno con el sector privado pues, puede entender puntos en común o agenda de trabajo. La pregunta aquí es, ¿qué desde la lectura de la ANEP, qué garantiza sostenibilidad de dicho espacio? Porque lo platicamos en recientes días con el director de la ASI y él nos mencionaba que esto desde el 2017 estaba básicamente paralizado, se retoma 2 años después. ¿Qué marca que sea sostenible en el tiempo este espacio? Voluntad y visión. O sea, si uno sabe lo que quiere y lo tiene bien claro, entonces uno puede empezar a trabajar en cómo obtener lo que uno quiere y buscar cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero cuando uno no tiene voluntad de hacer los esfuerzos o los sacrificios y lo único que uno quiere es obtener lo que a uno le conviene y no lo que la gente necesita, entonces nos equivocamos y tomamos las decisiones erradas. ¿Qué fue lo que produjo el incremento tremendo que hubo a la burocracia y a la tramitología aquí en el país en los últimos 10 años? Que la visión del FMLN era tener control, que su idea es que el empresario es su enemigo, que el empresario es un delincuente, todos son delincuentes y todos están evadiendo y todos están tratando de jugarle la vuelta al Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ponerle una gran cantidad de restricciones para asegurarnos y tenerlos controlados. Esa era una de las cosas. La otra es, se emplearon 50,000 nuevos empleados públicos, que obviamente, como ya ahora todo el mundo sabe, eran miembros o simpatizantes o adeptos al partido político. Esa gente se le inyecta al Estado. El Estado, por pagar salarios, ya no tiene dinero para inversión. Pero además, al poner a mucha de esa gente ahí, en esos puestos, hay que crearle funciones. Entonces, en un lugar donde uno iba para un permiso a sacar 3 sellos, ahora hay que ir a sacar 5 sellos, porque hay 2 personas ahí más que hay que ponerlas a hacer algo. Entonces, eso ha ido sucediendo en casi todas las dependencias. Tercero, cuando uno no tiene a las personas idóneas capacitadas para los puestos, pone a personas que o se endiosan en el puesto con el poder o se acobardan y dicen, las que se endiosan dicen, no, si quiere algo que venga y me ruegue, o si quiere algo que venga y me pague, porque yo me voy a componer ahora que estoy en este puesto del Estado. Aquí está este rimero de papeles, aquí está su permiso. Si quiere que esté aquí me da tanto, si quiere que esté aquí me da tanto, si quiere que lo ponga aquí me da tanto. Y eso, todos los ciudadanos saben que no estoy yo diciéndoles una... ¿Y esto a empresas de la ANEP le pasó? A todo el mundo le pasa, si no solo a las empresas de la ANEP, a todo el que quiera sacar un permiso, vaya a una frontera. Ha mejorado mucho, pero vaya con algún cargamento y usted va a ver filas de furgones, de gente ahí que va de un lado al otro lado a pedir a un contador, pedir no sé qué. Vaya a medio ambiente, 4 años para que le den un permiso.
Le dicen a uno, tiene que hacer un estudio socioambiental que solo lo pueden hacer estas 5 personas en todo el país. Vaya a sacar usted un permiso con esas personas que le hagan el estudio. ¿Y ese estudio para qué, pues? ¿Por qué? Porque el funcionario no se basa en la ley, se basa en sus criterios, que son subjetivos, no objetivos. Y entonces, si cada funcionario decide que él va a decidir qué es lo que se necesita por encima de lo que manda la ley, entonces tenemos que todo el sistema se estanca. Y si tenemos lugares en donde para poner una empresa formal uno lo hace en 48 horas y aquí se toma 3 meses, y si en ese otro lugar para sacar todos los permisos de la alcaldía, de medio ambiente, de salud, de esto, del otro, uno lo hace en 10 días y aquí se tarda 4 años, ¿a dónde se va a ir la inversión? Entonces, este es un problema que hay que resolverlo. La competitividad de las empresas, la rentabilidad de las empresas, y todo eso tiene que ver con ¿qué? Para la gente que nos está escuchando, tiene que ver con las posibilidades de generar más empleos. Porque si esto no se resuelve, no va a haber inversión y no va a haber más empleos, que es lo que la mayor parte de las personas está demandando para no tener que emigrar y correrse todos esos riesgos que se están corriendo para irse a Estados Unidos. Estamos llegando al tramo final, Luis, pero no quiero pasar por alto también. Ya me ha dado su posición sobre el tema del Comité de Facilitación de Comercio y la clave es la voluntad entre las partes para abordar temas como abreviar o simplificar trámites. Visión, voluntad y técnicas que han funcionado en otros lados, que no es necesario inventar el agua caliente para poderlas implementar aquí. Hay un montón de ejemplos en otros países de cómo se hacen bien las cosas, que nosotros podemos tomarlo y decir, sin olvidarnos de tener control, poderlo hacer de manera eficiente. Y ahora, en el tema laboral, le consulto, desde la lectura de la ANEP, ¿el Ministerio de Trabajo es un aliado de la ANEP? Debería de ser un facilitador, debería de ser. Con el nuevo ministro, a diferencia de con la anterior ministra, pues hemos empezado, digamos, con buen pie. Las reuniones que hemos tenido han sido cordiales y constructivas. Estamos conversando de reactivar el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo Nacional de Salario Mínimo para que las discusiones se manejen ahí de manera técnica y no de manera política. ¿Qué sucedió en el anterior gobierno? Bueno, que cuando en el caso específico del salario mínimo pasamos discutiendo entre los 3 sectores varios meses. Habíamos llegado a un acuerdo de aumentar el salario de una manera gradual con la cual se llegaba el salario mínimo a través de en un periodo de 18 meses programados a $298. Pero como era una cosa política donde Funes había dicho yo quiero que sean 300 ya, entonces ¿qué hizo la ministra? El acuerdo, el gobierno no tiene vela en ese entierro más que facilitar el entendimiento. Pero si nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo, el gobierno lo que tenía era que avalar. Pero como el gobierno no estaba de acuerdo con el acuerdo, ¿qué hizo? No dejó que se firmara ese entendimiento, dejó que se vencieran los periodos porque no nos convocó y mientras tanto empezó a crear sindicatos falsos y le robó a los trabajadores su derecho a representación, porque a ellos y a nosotros nos bloqueaban a través del Ministerio de Gobernación nuestras credenciales. Y cuando se llamó a la elección, nosotros logramos salir adelante, pero los trabajadores no, y se eligieron como representantes del sector laboral, del sector privado, a trabajadores que no trabajaban ahí. Una era una sindicalista del Seguro Social y el otro era un activista social que no tenía trabajo en ningún lado, pero que uno siempre lo veía en todas las manifestaciones quemando llantas con el FMLN. Y a esos son a los que puso ahí. Entonces ahora hay que volver a llevar adelante la elección para que existan la verdadera representatividad de los sectores ahí para poder conformar estas instancias tripartitas. Por esa razón es que El Salvador está condenado ante la OIT por esas denuncias y ha sido condenado en los últimos 5 años. Ahora que fue el ministro se dio cuenta o se constató en carne propia de esta situación y ha quedado que va a resolver esta problemática para que podamos
volver a la normalidad. A la discusión. Aprovecho y cierro con esto, ya que lo menciona con el caso de la OIT, porque justamente la Conferencia Internacional del Trabajo, la número 108, que se desarrolló tiempo atrás, se sometió a votación un convenio, el 190, sobre violencia y acoso. Se lo pregunté también al ministro de Trabajo y él me dio su posición. Se lo consulto a usted. ¿Cuál fue la votación del sector empresarial sobre este convenio? Nos opusimos. ¿Por qué se opuso el sector empresarial? Porque no es necesario. Miren, yo entiendo que las tripartitas pueden ser importantes, pero yo también entiendo de que nosotros tenemos nuestra propia soberanía, tenemos nuestras propias instituciones a las que le debemos apostar y a las que debemos de fortalecer. Y que hay una gran cantidad de leyes. Aquí, ¿cuántas leyes no hay en contra de la discriminación, para pelear en contra de la violencia de la mujer, contra la mujer, los feminicidios y todo ese tipo de cosas? Hemos pasado una cantidad importante de legislación en contra de eso y tenemos las instancias que debemos de fortalecerlas para que esto se haga. ¿Qué ganamos nosotros con que una instancia internacional, por gente de afuera, venga a legislar y venga a juzgar lo que sucede en el país? Yo creo que los salvadoreños debemos tener un poco más de dignidad y debemos de apostarle a que nuestras instituciones van a funcionar, porque si siempre estamos esperando, como en las tragedias griegas, que Deus es máquina, que cuando a la hora que el problema está candente, baje Dios del cielo a resolvernos las cosas, nunca vamos a aprender nosotros a resolverlas. Entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestras instituciones, fortalecer la fiscalía. Es como, tal vez me voy a meter en líos al decir esto aquí. Se habla de las ICIES. Las ICIES es una instancia de afuera. ¿Qué pasó en Guatemala? Algunos que no han entendido bien el problema o qué es lo que sucedió allá dicen, las ICIES es la solución a todo. En Guatemala creó problemas gravísimos y en realidad si uno compara los logros de las ICIES en Guatemala con algunos logros de la Fiscalía aquí, sale mejor evaluada nuestra Fiscalía sin recursos. ¿Por qué? Porque en Guatemala se metió preso a una vicepresidenta y a un presidente. Todavía están esperando condena, están en juicio, 3, 4 años después. Aquí ya tenemos a 2 presidentes condenados, a uno exilado, ya tenemos a un montón de ministros también enjuiciados en la cárcel, hay un montón de juicios de enriquecimiento ilícito, presidentes de la Asamblea, etcétera. Los resultados, si uno los mide objetivamente, son mucho mejores aquí que allá. ¿Qué creemos nosotros? Que aquí lo que debe hacerse es una CICIES bajo la Fiscalía y fortalecer la Fiscalía. Una unidad especializada dentro de la Fiscalía. Claro, nacional, porque para hacer la otra hay que traer extranjeros y los extranjeros se vuelven nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestros esto, nuestros otros. Y miren los cuestionamientos que está teniendo este señor Iván Velázquez en todos lados. Los cuestionamientos que la misma encargada del Ministerio Público, Telma Aldana, que ni siquiera la dejaron competir para la presidencia de la República porque tiene juicios pendientes ella misma de corrupción, que era lo que supuestamente combatía. Entonces, nuevamente aquí, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, todas estas instancias internacionales, ¿qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que buscan estas instancias? Crear un gobierno mundial único. Me voy a meter en calzones de 11 varas, pero eso es lo que buscan. Entonces tienen control de los alimentos a través de la Organización Mundial de Alimentos, control de la economía a través del PNUD, control de las migraciones a través de las migraciones, control de los derechos humanos a través de los derechos humanos, control ahora de la discriminación y de las agendas LGTBIQ, o cada día le añaden una letra más a través de todas estas instancias. Y yo creo que nosotros ya estamos, o deberíamos de estar, lo suficientemente grandecitos y orgullosos de nuestra nacionalidad como para empezar nosotros a caminar solos, pues. Gracias, Luis, por habernos acompañado. No, a la orden. La invitación siempre está hecha para que sigamos debatiendo. Nos quedaron pendientes más temas a nivel económico, social y de política pública. Tenemos pendiente el tema de innovación y tecnología en el sector empresarial. Claro. Tenemos varios temas que desarrollar. Siempre estamos a la orden, Carlos. Un gusto haber estado. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros, Luis. Un gusto. Permítanos, gracias a usted por haber estado con nosotros. Una pausa. Continuamos con más.